Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros que nos acompañan, compañeros de prensa. En atención a los trabajos que se han realizado precisamente para este regreso a nuestras escuelas, regreso a clases presenciales que hemos realizado a través de estos tiempos, quiero informar que si bien se tiene ya el proceso de trabajo con maestros, con maestras, con padres de familia, a los cuales quiero agradecer su participación en todas las acciones que a cada uno compete, así como también el trabajo con los gobiernos estatales, con algunos gobiernos municipales, y creo que hay una muy buena, hay una muy buena disposición de todos ellos, e insisto, una buena actitud hacia esta necesidad que tenemos y que es de verdad muy importante y prioritario ese regreso para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En atención a ello, también tenemos otro aspecto que es precisamente el que se reflexione y se reconozca el por qué es importante que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros jóvenes y adolescentes regresen precisamente a lo que es la institución, a lo que es la escuela. Si bien lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en este espacio, que no solamente es una situación de aprendizaje, que es lo que por cuestión del sistema educativo nos interesa, pues junto con ello lleva también la situación de afectación de salud, la afectación de problemas de sociabilización y de cuestión psicológica, de la misma cuestión física. ¿Y quién más que precisamente compañeros que han hecho estudios pues, muy profesionales, con una visión quizás más amplia en lo que se refiere a lo que es el pequeño o el adolescente como ser humano, que son precisamente las instituciones que ahorita nos acompañan? Yo quiero agradecer porque ellos precisamente permitirán el emitir algunas opiniones que no solamente a la SEP, sino también a los padres de familia, a la sociedad en general, nos van a dar oportunidad de precisamente reflexionar acerca de esta situación que tenemos que tener como prioridad, que es el atender precisamente a nuestra comunidad educativa. Por ello agradezco al compañero Luis Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México. De verdad, muchas gracias. Ya tuvimos unas reuniones con él. Vamos a trabajar de la mano y eso va a ser muy importante precisamente para fortalecer algunos aspectos que, si bien los hemos estado desarrollando, podemos todavía darle mayor atención y mayor cobertura a las acciones que podemos realizar. Así también agradezco mucho a nuestro compañero Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Muchas gracias. Él también ahorita nos va a compartir la información que creo es muy relevante e importante en lo que se refiere a la importancia de nuestros pequeños. Y Nayeli Ramírez Hernández, que es precisamente también nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y que ella hizo una consulta muy interesante sobre precisamente la cuestión infantil a través de lo que le llamó Caminito de la Escuela, y que nos ha precisamente servido de referencia a nosotros como Secretaría para dar algunas alternativas de acciones tendientes precisamente a esa atención a nuestra comunidad escolar. Por ello, agradezco mucho y bueno, voy a ceder sin otro preámbulo la palabra para que nos puedan compartir sus experiencias y nos puedan compartir información que para nosotros y para la sociedad en general es muy valiosa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente, por supuesto, compañeros en la mesa. Mi nombre es Fernando Carrera, soy representante de UNICEF. Llegué el 3 de julio a México y vengo de otro gran país, Indonesia, un país de 270 millones de habitantes. Así que estoy muy contento de estar en una ciudad pequeña como la Ciudad de México. La ciudad de Yakarta tiene 32 millones de habitantes, para que tengan una idea. Pero agradezco muchísimo, en primer lugar, señor presidente, la bienvenida tan calurosa, tan fraterna que he tenido de parte del gobierno y de parte de la sociedad mexicana. Siempre México está muy cercano a mi corazón. Yo soy de origen guatemalteco y por supuesto he estado muchísimas veces en México en anteriores ocasiones y en otras capacidades he estado acá cooperando y trabajando con el gobierno mexicano. Así que para mí es un verdadero honor volver a estar en México y volver a acompañar a México en su camino. Y en esta ocasión en particular, acompañarlos en este gran desafío, que es que los niños, niñas y adolescentes de México vuelvan a recibir clases presenciales. Este no es un desafío solo para México, hay que decirlo que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo. No es solamente México el que cerró escuelas, fue todo el mundo el que lo hizo.
Y todos los países han tenido que recorrer el camino complejo de cómo volver a abrir las escuelas, ¿no? Para darles números concretos, tenemos ya 1.000 millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver a clases, ¿sí? Y tenemos lamentablemente todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Lamentablemente México contribuye a una buena parte de esos 150 millones, casi 37 millones de esos 150 son aportados por México. Y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas, es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México, pero muy importante para el mundo y quiero destacarlo. Quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial. En el mundo entero se está celebrando esta decisión. Por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y tenganlo seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México, por supuesto. Y por eso hemos ofrecido una cooperación al gobierno de México, a la señora secretaria con quien tuvimos muy grata oportunidad de poder trabajar el día de ayer, y queremos ofrecer una cooperación en 4 frentes. El primero, muy importante, en acompañar a la Secretaría en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro. Y esto es muy importante porque hay experiencias internacionales a esta altura. Como decía, más de 1.000 millones de niños ya tenemos de vuelta en las clases presenciales en el mundo. Y debido a eso tenemos una oportunidad de poder aprender de otros países de cómo hacerlo de manera segura. Yo le comentaba ayer a la señora secretaria que de lo que se trata no es de que tengamos, como anteriormente, un día de regreso a clases. Ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases, sino prácticamente de un mes de retorno a clases. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante un mes vamos a ir aprendiendo cómo hacer ese retorno seguro de los niños, las niñas y adolescentes a los centros educativos. Y ese mes de aprendizaje va a ser un mes de aprendizaje para los niños, va a ser un mes de aprendizaje para los padres de familia, va a ser un mes de aprendizaje para los maestros y profesores, y va a ser un mes de aprendizaje para toda la sociedad, para las comunidades donde están los centros educativos, para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo hacerlo mejor. Hay cosas básicas que ya todos sabemos. Es bueno que existan cubrebocas, es bueno que se guarde sana distancia y es bueno que se haga una higiene de manos constante, ya sea con agua y jabón, y donde no hay agua y jabón, con algún tipo de gel antibacteriano. Esos son protocolos mínimos que deben de cumplirse y que está trabajando la Secretaría de manera muy efectiva. Segunda área donde vamos a tratar de cooperar con la Secretaría y tratar de sacar adelante es en el monitoreo de la situación de los centros educativos. Y ayer le ofrecimos a la señora secretaria la oportunidad de trabajar conjuntamente un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas, todos los centros educativos, para que podamos ver dónde hay problemas y dónde hay que atender problemas. Por supuesto que pueden haber focos infecciosos, eso démoslo por descontado que es una posibilidad. La pregunta no es si van a haber, porque han habido focos infecciosos por todo el territorio nacional. ¿Por qué no habría de haberlos en las escuelas y colegios? Es algo normal que suceda. La pregunta es cómo los manejamos. La pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos infecciosos. Y en eso queremos cooperar para que el sistema de información nos detecte rápidamente esto y en cooperación con la Secretaría de Salud hagamos un manejo efectivo y eficiente de esos focos infecciosos. En tercer lugar, queremos cooperar también con la Secretaría en la comunicación. Muy importante que todos tengamos la información correcta, la información más creíble, la información más confiable de qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia y la apertura de las escuelas. Y queremos acompañar con mensajes positivos, dirigidos a los maestros, dirigidos a los padres de familia y dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, que al final de cuentas están esperando ansiosamente volver a ese momento de encontrarse con sus amigas y amigos, compañeros de clase. Y bueno, un tema muy importante que quizás una vez que estemos en el retorno a clases, ya hayan pasado un par de meses, ya parecerá que no están, ya todo pasó. Bueno, ahí empieza el trabajo duro y vamos a trabajar duro con la Secretaría en recuperar aprendizajes. Eso es un tema muy importante. Se han perdido aprendizajes
por más que hemos hecho medidas remediales en el mundo entero, en todos los países del mundo, todos los niños del mundo han sufrido pérdidas de aprendizaje y tenemos que recuperar aprendizajes. Y lo segundo, que es muy importante, la señora secretaria lo tiene muy claro, por cierto, es que necesitamos recuperar la normalidad de salud mental para los niños y niñas. Han sufrido muchísimo en este periodo y eso es algo que no se habla, de lo cual no se dice mucho, pero ahora la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad lo podrá explicar. Las voces de los niños, niñas y adolescentes son muy claros. Esto ha sido un periodo que para todos ha sido de estrés, para todos ha sido de muchísimos desafíos, para ellos ha sido terriblemente cortante en su desarrollo personal afectivo. Y por eso queremos retornar con una visión de acompañamiento efectivo. Yo diría que antes de empezar incluso en la recuperación pedagógica que necesitamos hacer de los aprendizajes, necesitamos normalizar la afectividad de los niños para que vuelvan a sentirse seguros, protegidos y amados, que es lo que todos queremos. Y bueno, ese es el trabajo de UNICEF en México y en el mundo, acompañar a los gobiernos y a las sociedades a que podamos hacer lo mejor por los niños. Y quiero cerrar solamente felicitándolo, señor presidente, nuevamente por esta excelente oportunidad que le dan a los niños y niñas de México de retornar a las escuelas y retomar su vida normal. Tendremos un desafío 2 o 3 años más para sacar adelante todo, pero creo que vamos por el camino seguro y yo espero que los medios de comunicación nos acompañen en apoyar este retorno a clases. Muchas gracias. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niños y niñas y niños, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores ha generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social, afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento en la desigualdad, y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento de los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad. Un primer dato lo tenemos vinculado con deserción escolar, con 2 indicadores, uno que deriva de la encuesta ECOVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública, que se refiere estrictamente a la población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron, por eso la diferencia en los datos. Y de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2021 están matriculados, como lo señaló el representante de UNICEF, 35.6 millones de niñas y de niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Si bien el porcentaje más alto se da en educación media superior, lo delicado es que el mayor número de niños y niñas matriculados están en educación básica, tanto en primaria como en secundaria. Uno de los elementos más delicados tiene que ver, el siguiente por favor, con el incremento significativo de la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia
familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que 4 de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años. Y lamentablemente las defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa el 6º lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el 2021 se han registrado 4.400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años. En el caso de los adolescentes, la primera causa de defunción es el homicidio. Desde 2017 se registran alrededor de 1.500 homicidios anuales y la tendencia, como lo pueden apreciar en la gráfica, se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1.100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niñas y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad.
Actualmente tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto 4.325 niñas y niños desaparecidos en México, 1.470 niñas y 2.853 niñas. El 66% de las desapariciones que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también en muchos casos el proxeneta tiene algún vínculo familiar o de parentesco con la víctima. Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son objetos las niñas y los niños. Es necesario abrir los espacios públicos, las bibliotecas, los museos, las actividades deportivas, los cursos de verano, para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas, lo decía el representante de UNICEF, la Secretaría de Educación, y hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que hacer una cultura de autocuidados en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días todas, todos y todes. Me permito compartir con ustedes los resultados de una consulta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes. Este es el segundo ejercicio que realiza la Comisión de Participación Infantil durante la pandemia. El año pasado, en el mes de finales de mayo, principios de junio, realizamos una consulta que se llamó Infancias Encerradas. En ese entonces, esta consulta que nos sirvió para desarrollar una serie de acciones que precisamente tenían que ver con lo que empezaba a dibujarse con apenas 2 meses de confinamiento, de encierro de los niñas y niños, y que tenía que ver con el impacto en la salud mental, en la salud, sobre todo en las partes de convivencia de la población infantil. En ese entonces, Infancias Encerradas, relativo a la escuela, nos planteaba, por ejemplo, que el 28% de los niños y las niñas pensaban que iban a regresar a la escuela en 2 meses. El 30% pensaba que iban a tardar un poquito más de 2 meses y el 40% no sabía cuándo regresaría. Han pasado 18 meses. Y si para los adultos 18 meses nos pesa este tiempo de pandemia, yo nada más quiero que visualicen que para un niño o una niña de 8 años, 18 meses es el 20% de su vida. Eso es lo que han pasado en el encierro, eso es lo que han pasado esperando el retorno a la escuela. Otro dato que nos decía Infancias Encerradas era que el 80% extrañaba hacer ejercicios en el exterior, el 78% extrañaba jugar con sus amigas y amigos y el 70% extrañaba salir a la calle. Imagínense ustedes, esto era en junio del año pasado, estamos empezando casi ya septiembre de este año y eso se ha ido acumulando en las niñas, los niños y los adolescentes. En esta ocasión, en el mes de julio, a partir de del primer ejercicio, la comisión decidió
volver a convocar a otra consulta a nivel nacional que llamamos Caminito de la Escuela. En esta consulta participaron 37,764 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Ellos entre los 5 años y los 17 años tuvieron la oportunidad de hacerlo en un cuestionario en línea. Y también participaron 267 niñas y niños en primera infancia, es decir, niños menores de 7 años, 10 años, mandándonos dibujos. Básicamente les pedimos dibujen cómo se sentirían, cómo se sienten con el regreso a clases, o el posible regreso a clases, y nos mandaron casi 300 dibujos que nosotros igualmente analizamos. El 37,9% de los que nos contestaron estaban en lo que se llama la edad normativa para primaria, es decir, de los 6 años de edad hasta los 11 años de edad. El 28,6% en edad normativa para secundaria, de 12 a 14, y el 26,5% en nivel medio superior, es decir, de 15 a 17, y tuvimos una representación del 3% de niños en preescolar, o sea, niños de 5 años. El 2,4% de quienes nos contestaron refirieron tener alguna discapacidad. Y el 3% refirieron tener ellos hablar una lengua indígena o referir que en su casa o en alguna gente de su familia hablaba una lengua indígena. Representación de todos los estados, lo cual nos va a dar la oportunidad de generar 19 reportes estatales y los 16 de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Como verán, la participación nos da, digamos, una consulta robusta, una consulta sólida, igual que lo fue Infancias Encerradas, en donde básicamente tenemos que la mayoría, el 83% de quienes contestaron la encuesta, nos refieren que en algún momento regresaron a las aulas. Acuérdense que en este país ha habido diversidad en los acercamientos, hubo un intento en mayo y en junio de regreso, y entonces el 83% nos contestó que en algún momento estuvo ahí. Aquí hay diferencias dependiendo de los estados, por ejemplo, la mayoría de ellos son de Jalisco, de San Luis Potosí, de Campeche, ¿no?, que son entidades que estuvieron, digamos, participando y que regresaron en algún momento a las aulas antes del cierre del ciclo escolar pasado. El 75% de los que se autoescriben como indígenas también refirieron que fueron a la escuela en algún, que no habían ido a la escuela. Es decir, hubo más niños de autoascripción indígena que refirieron que en algún momento regresaron a la escuela, más que los niños y las niñas que no tienen autoascripción indígena o que así no la refirieron. Yo daré algunos datos. Este tipo de análisis que les hago sobre edad, niños con discapacidad, autoascripción indígena, género, lo van a poder encontrar con mayor detalle en el reporte a nivel nacional que ya está en disposición ahí en la comisión, pero déjenme darles algunos que creo que son los datos más relevantes. Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y 7 de cada 10 nos dijeron sí, sí quiero. 2 de cada 10 nos dijeron que no, y 1 de cada 10 no sabía si quería regresar o no, estaba indeciso. Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los que más quieren regresar. Y los que menos quieren regresar, en menor proporción, no es que no, si tienen de todos modos proporción mayoritaria, son los adolescentes de educación media superior. Así vamos, y yo creo que es preocupante, dado los datos igual que nos está planteando y nos compartió el subsecretario Encinas. Hay que tener cuidado con la franja adolescente, y los niños a partir de estas cuestiones nos los están diciendo también. Las mujeres prefieren más, ligeramente, no mucho, pero sí ligeramente más que los varones regresar a la escuela. Sí, las mujeres queremos más regresar a la escuela un poquito más que los hombres. ¿Qué les hace feliz de regresar a la escuela?, les preguntamos, y al 48% les hace feliz estar con sus amigas y sus amigos.
al 37% entender mejor lo que se les enseña, al 26% que le den clases sus maestros o maestras, y al 22% lo que les hace feliz, tan simple y llanamente, es salir de casa. Si lo vemos por nivel igual de escolaridad, en tipo de estos corchetes de edad, los niños y las niñas de preescolar les hace más feliz estar con amigos y entender mejor clases. Las adolescentes, estar con sus amigos es el primer lugar, igual que salir de casa. A los niños de secundaria, dejar de usar la computadora para aprender es de las cosas que les hace más feliz del regreso a clases. Los niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, les hace feliz poder estar con sus amigos, y a los de discapacidad motriz múltiple y auditiva les hace feliz salir de casa. Les preguntamos también qué les preocupaba de volver a la escuela, y la mitad nos dice que las personas que estén en la escuela no usen cubrebocas. El 28% que vuelvan a cerrar la escuela. A otro 28% que ellos o cualquier otra persona se enferme de coronavirus, y al 18% no poder abrazar a sus amigos y a sus amigas. Cuando están, y es increíble, los niños de preescolar, la mayor incidencia está en la preocupación por no usar cubrebocas. Cuando estamos hablando, digamos, de niños de mayor edad, todas están preocupados porque se vuelva a cerrar la escuela en la parte de secundaria y en lugar de la escuela de nivel medio superior, es decir, que haya incertidumbre en volver al cierre. ¿Qué nos dicen los dibujos? Rápidamente, los dibujos que recibimos en un análisis que tiene que ver con el tipo de trazo, cómo se dibujaban, básicamente representan alegría. Se ven y se dibujan jugando entre ellos, hacen referencia mucho a actividades lúdicas al aire libre. La mayoría de ellos se dibuja con tapabocas, ¿no? Y hacen mucha alusión a actividades de autocuidado. Dibujan el gel, se dibujan a distancia, o sea, entienden perfectamente que su regreso a la escuela no va a ser el mismo al regreso del marzo, a la que dejaron en marzo del 2020, y que requieren de hacer mayores cuestiones. En este ejercicio que hicimos también convocamos a algunos grupos de consulta abierta, y aquí hay un ejemplo de cómo está la diferencia en términos de la comunidad escolar, es decir, una comunidad que está formada por niñas, niños y adolescentes, y también por maestros y también por padres de familia. Hay una diferencia en cómo están percibiendo el regreso a clases. En estas consultas, las consultas que tuvimos con niñas y niños eran consistentes con la encuesta y los dibujos, ¿no? Había más felicidad, emoción, ¿no?, que otro tipo de sentimientos, la expectativa de ver compañeros, de ver maestros emocionados, y sobre todo la parte de estrategias de autocuidado muy presentes en la visión de estos niños pequeños. Estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años de edad. Por su parte, los docentes marcaban incertidumbre, temor, pero también felicidad y emoción por volver a clases, entusiasmo y disposición, y sobre todo demandaban también la ayuda en términos de manejo emocional, tanto para ellos como para poder trabajar con los niños y las niñas en este entorno. El hecho de claridad en cómo iban a regresar, eso fue lo que nos reportaron en estos grupos. Y por su parte, en otro camino, las madres, los padres y los responsables de crianza, la sensación que más nos reportaron fue de miedo, fue de incertidumbre, de preocupación, ¿no?, y básicamente la demanda de protocolos e información. ¿Qué nos deja en términos generales la consulta Caminito de la Escuela? Básicamente los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país tienen muy claro y viven las varias funciones de la escuela. De entrada, la función social,
cuando demandan que lo que más quieren es estar con sus compañeros y lo necesitan. También la necesidad de cambiar las mecánicas de aprendizaje, ¿no? Sí, básicamente los pesos que tiene y ha tenido la educación a distancia. Nos demandan también el ver, y eso es importantísimo, la importancia del trabajo en contención y la claridad que tienen en cómo el regreso va a ser un regreso diferente. No podemos hablar de comunidad escolar y no podemos hablar de la escuela si no hablamos de todos los que están involucrados en la comunidad escolar. Y la discusión, y esta discusión se ha dado en muchos terrenos, dejando a un lado a quienes son un actor protagónico del regreso a clases, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Respetar su derecho a participar y a que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta es una obligación de las familias, de la sociedad y del Estado frente a cualquier decisión que los afecte. Por lo tanto, esperamos que estas voces, estas más de 40,000 voces de niñas, niños y adolescentes aporte no a una discusión si se regresa o no. Yo creo que los datos son contundentes. No sé, hay que regresar. Lo que tenemos que hacer es ver cómo regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los expositores. Además de la pandemia de coronavirus, presidente, está la epidemia de la violencia. Y en lugares del país como la Sierra de Guerrero, los niños y niñas no tienen la posibilidad de asistir a clases formales desde 2018, y mucho menos acceso a servicios de salud por la confrontación que mantienen grupos armados para controlar las zonas de producción de enervantes y la franja minera del río Balsas. La semana pasada, niñas y niños de las comunidades indígenas nahuas de Alcozacán y Rincón de Chautla, ambas pertenecientes al municipio de Chilapa y Huehuetenango, en el estado de Guerrero también, enviaron un mensaje en el sentido de que ellos quieren regresar a sus precarias escuelas, pero desde 2019 están sitiados por otro grupo armado que tiene su bastión en el municipio de Quechultenango. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, difundidos en mayo de 2019, advirtieron que la violencia y la pobreza en Guerrero lleva a niños y niñas a dejar las aulas para buscar a sus familiares en fosas clandestinas. Otros son reclutados por la delincuencia organizada y algunos más se convierten en policías comunitarios para enfrentar a otros grupos armados. La pregunta en concreto, presidente, ¿cuál es la estrategia para la zona rural del país, como estados como Guerrero y Michoacán, donde persisten actualmente conflictos armados por intereses caciquiles y económicos, los cuales están afectando evidentemente el desarrollo de niñas y niños y no permite que tengan este acceso a la educación y a la salud en contraste con los niños y niñas que habitan estas zonas urbanas? Y en el caso de Guerrero se ha avanzado bastante. No dejan de haber estos grupos que, como sabemos, vienen también de tiempo atrás y estamos atendiendo el problema, ayudando a la gente humilde, que haya becas, que las niñas, los niños puedan asistir a la escuela a pesar de la presencia de estos grupos. Estamos trabajando, pero ahora de repente, así como salieron feministas o especialistas en epidemias, ahora les preocupan las niñas y los niños. Me acuerdo de que estos de Unidos en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Los de Claudio, mexicanos en favor de la corrupción. Decían que qué barbaridad, las niñas, los niños no tenían clases, que los maestros eran unos irresponsables.
Y ahora resulta que este organismo, México a favor de la corrupción, de Claudio y de todos estos conservadores, no quieren que hayan clases presenciales. Y fíjense lo que son las cosas. Las vueltas que da la vida. Ya Claudio y su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la CENTE, que tampoco quieren que se regrese a clases. Es muy bueno este debate, ¿eh? El análisis de esta situación. Yo aprovecho pues para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal, los que están en edad escolar, a los hijos, a los nietos de los dueños de Televisa y de los medios de información. Los llamo a ellos para que me ayuden a convencer a sus papás y a sus abuelos de que es importante que regresen a clases y que hagan a un lado la fobia contra nosotros, porque la educación es muy importante, es como la salud, como la seguridad. Podemos tener problemas, claro que se lo vamos a tener. Ni ellos quieren parecerse a nosotros, ni nosotros queremos parecernos a ellos. Son proyectos distintos y contrapuestos de nación, así ha sido la historia siempre. Pero vamos a llegar a acuerdos generales, vamos a respetar lo que implica el bienestar de todos. No metamos en esto, en nuestras diferencias políticas, que son legítimas, la salud del pueblo. No medremos con la salud del pueblo, con la educación, con los niños, incluso con la seguridad. No al sensacionalismo, no al regreso de la alarma, esa revista que existía, que se vendía mucho, porque todo era sangre. Dicen que si se mojaba o se exprimía ya era sangre, y si se le quemaba, era olor a droga. Ya no, eso. Vamos hacia adelante. Eso es lo que puedo contestarte, Ezequiel. Sí, presidente. Buenos días, presidente. Rocío Jardines, W Radio. Plantearle tres temas en cuanto al regreso a clases. Quisiera preguntarle a la secretaria de Educación. El día de ayer, pues, varios exsecretarios de Salud hablaron de esta necesidad de que en el regreso a clases, además de esta sana distancia, entre otras medidas que se han comentado aquí, también se pueda realizar se pueda realizar las pruebas, si no es general, de manera aleatoria. Usted ya había comentado esta posibilidad, ¿cómo se mantiene ello? Si se va a meter, se incluirá en este decálogo. También, pues, de paso, si nos puede aclarar esta situación de la carta, que ayer se decía que la segunda que se presentó por parte inclusive de la Secretaría era falsa porque no era
oficial el documento, que nos aclare de quién fue esta idea de esta carta responsiva, por qué surgió, si realmente pues el gobierno no tenía esta intención de lavarse las manos, pero hasta dónde quería llegar esta carta. Y también saber si usted tiene algún tipo de estimaciones de hasta cuánto podría incrementar estos contagios por COVID-19, que ya lo comentaba el especialista de la UNICEF, se puede dar, incrementar estos contagios. Hasta ahora se tiene de las personas internadas, nos decía la Secretaría de Salud, el 1.6 que son menores de 18 años, pero ¿hasta dónde se tiene contemplado por ahora? Y sigo con preguntas, gracias. Pues si lo quieren. Sí, muchas gracias por las preguntas. En lo que se refiere a la primera de las pruebas a los pequeños, nosotros como Secretaría estaremos atentos a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud. Si lo consideran pertinente, bueno, y ellos nos harán precisamente esa notificación. Como un comentario muy personal, yo creo que el hecho de una prueba sí se tiene que hacer con mucho cuidado, sobre todo porque el hecho de poner, por ejemplo, cotonete en la nariz del pequeñito, sí se me hace, a los adultos nos molesta o se nos hace medio molesto. Yo creo que sí tendríamos que tener unas actividades previas precisamente para que al pequeño no se haga un efecto medio complicado o difícil de momento en lo que se refiere a la molestia que puede provocar esta prueba, pero estamos sujetos a lo que comente la Secretaría, a la recomendación que haga. En lo que a la carta se refiere, sí, efectivamente la que emite este periódico es falsa, efectivamente no es oficial. Este documento, efectivamente, nosotros lo utilizamos como un documento de análisis para precisamente cuando tuvimos la reunión con los secretarios de los diferentes estados, que si ustedes recuerdan fue precisamente el jueves y el viernes pasado. Emiten esta información el día jueves. Nosotros se envía efectivamente la aclaración a este periódico diciendo que primera no es el documento, totalmente falso, tiene algunas alteraciones y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial. Y segundo, es un documento, insisto, que sí lo tomamos como una situación de… Si ustedes recuerdan, el año pasado había una guía en donde precisamente estaba una propuesta o alternativa de un documento que se les daba a los padres de familia y que si ustedes lo analizan bien o se le da lectura, en ningún momento se trata de quitar la responsabilidad ni al gobierno ni a la Secretaría. Como Secretaría nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos precisamente y el compromiso sobre todo con nuestros pequeños. Segundo, no había ninguna situación de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase. Lo que a nosotros nos interesa, y coincido totalmente con el presidente y nos los ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación. Si analizamos esos puntos, que además se aumentaron uno más por ahí ellos, si analizábamos esos puntos de esa carta del año pasado, establecía nada más lo que se hace en el primer protocolo de lo que es precisamente el filtro. Un primer filtro, recordemos que es en casa, que pues, obviamente el papá, aunque no vaya a la escuela a su niño, lo primero que hace pues, es precisamente ver si el niño no tiene temperatura, si no tiene catarritos, si no tiene tos, si no presenta dolor de cabeza. Eso se hace independientemente, al menos de manera práctica, todos los días cuando tenemos clases, pues los padres de familia están atentos precisamente a la situación de sus pequeños. Y la segunda, pues era mandarlo precisamente con cubreboca, y yo les comentaba en esa ocasión que tuvimos la entrevista, que pues era una de las situaciones que teníamos que considerar el uso de cubreboca. Cuando se hace el análisis con los secretarios de Educación de los diferentes estados, que fue el viernes, yo recuerdo que les enseñé aquí el acuerdo y les dije nada más por respeto, no lo presentamos porque todavía está en proceso precisamente de análisis y en proceso de determinar algunas situaciones que por cierto sí hubo cambios. Una de ellas fue, fíjense esa, muchos secretarios de los estados nos decían y nos comentaban eso, oiga, secretaria, está saliendo esto en las notas, yo creo que están confundiendo la intención, sí valdría la pena analizarlo, si esto nos puede causar alguna situación de limitante, pues lo quitamos, o sea, no nos afecta en nada, porque insisto,
son sugerencias o son situaciones o prácticas que hacen los padres de familia. Finalmente, dentro de los acuerdos que tomamos, hicimos una minuta y efectivamente el día viernes se estableció de que, bueno, sí se iba a considerar como una carta siempre y cuando se analizara que no fuera precisamente una limitante o que no fuera un condicionamiento que pudiera producir en los padres de familia, por un lado, desconfianza y por otro lado, a lo mejor, el inhibir su asistencia. Y bueno, ya aquí nuestro presidente fue muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo, la carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto, como Secretaría de Educación Pública, es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, que es que se regrese a las clases y eliminar prácticas precisamente que son burocráticas y que lejos a veces de ayudar llegan a entorpecer. Pero esa idea sí puede usted, secretaria, porque sí salió el documento por parte de Comunicación Social de la Secretaría. El documento que salió, nada más con eso aclaro, el documento que salió fue precisamente con la finalidad de aclarar que en comparación con el que había dado el medio de comunicación, el que no era oficial, insisto, sino era un documento para trabajo y para análisis, era muy diferente al que tenía en medio. Y yo los invitaría, de verdad, creo que es algo, qué bueno que se aclara, pero yo sí pediría que nos dieran también oportunidad de, a lo mejor, nos apoyaran ustedes como medios de comunicación a trabajar temas que realmente de verdad son importantes. Si el hecho de la carta o no la carta, yo he visto los medios y de verdad ocupan un espacio tan grande para eso, de que si la carta o no la carta, bueno, pues yo aquí lo expreso, no es necesaria la carta, no es obligatoria. Insisto, lo que podamos eliminar y que pueda ser sujeto para que precisamente nuestros niños estén en las escuelas, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero ayúdenos mejor precisamente a hacer esa comunicación de lo que nuestros niños quieren escuchar, y yo coincido con la compañera de Nayeli, de verdad los niños quieren regresar. Hubo una entrevista que me pareció muy interesante y yo digo, los niños son sabios. A un niño le preguntaron que si quería regresar a clases y el niño dijo, sí quiero regresar. Lo único que a lo mejor me puede detener es que tengo precisamente asma y estoy investigando qué tanto es posible que me afecte o no. Si nosotros como adultos le decimos a un niño, ¿sabes qué, hijo? No debes de tirar la basura cuando vayas en el carro, y ustedes como papás lo han visto y los que nos están viendo lo están visto, el primero que nos señala nuestro error es el niño. Y cuando vamos en la calle y tiramos un papel, el niño nos dice, mamá, no tire ese papel o no tires la basura. Pero si nosotros como adultos no fortalecemos esas prácticas, que ahorita vienen siendo no de higiene solamente, sino de cuidados de salud, obviamente no estamos apoyando a nuestra formación de nuestros pequeños. Entonces, yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración. Sí, efectivamente, fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó, y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre, tan fácil como eliminarlo. Muchas gracias. Gracias, presidente. En un segundo tema, preguntarle su opinión acerca de dos resoluciones del juicio de amparo que se han aceptado, uno de ellos en la Ciudad de México, otro de ellos en Oaxaca, para menores que puedan recibir la vacuna contra COVID-19. Fueron amparos que promovieron los mismos padres. De estos menores han sido promovidos alrededor de 50 amparos. Quiero saber su opinión al respecto, si tienen algún estudio que estén realizando por parte del gobierno federal de esta posibilidad, no nada más esperando que el extranjero haga ese trabajo, sino también si existe algo hecho aquí en nuestro país. Gracias. Bueno, mira, yo voy también a contestar, aunque sea redundante, sobre tus preguntas. Primero, sobre la carta. Esto ya debe de entenderse, es producto de la politiquería, para ser muy claros. Todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, todos. No pones ahí los que le dieron difusión a la carta, porque son redes. Entonces, se copian
¿cómo le llaman a eso? Cuando se amplía un texto, un mensaje, se amplifica, se retuitean. Sí, no, eso no son tan importantes. Sí, pero entre ellos, o sea, pero miren quiénes son. ¿Sí? La silla rota, es de El Economista, ¿no? De Roberto Rojo, ¿sí? Del Universal. Ahí está dicho todo. Milenio, de nuestro amigo Francisco González, que está muy bien en sus primeras planas, equilibrado, pero los opinadores, ¿saben cómo estamos ahí en opinadores? A Francisco le gusta el béisbol. Es como un juego, una paliza de 10-2. 8 articulistas conservadores, 2 progresistas. Así está Milenio. No hay nada de equilibrio. Si lo ven hoy, así va a estar. Y mañana y todo. Y estimo mucho a Francisco. Pero la verdad es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Y esto no es un asunto solo de amistad. Aquí está de por medio la transformación de México. Ojalá y se entienda. Es luchar para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se está padeciendo ahora. Es luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿O quién quiere que prevalezca en el futuro la corrupción? ¿Quién puede estar a favor de eso? Lo que pasa es que no se internaliza, ¿sí? Todo es impulsivo, todo es pasional, pero se requiere la racionalidad, el análisis sereno. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad? ¿Cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo. Y lo peor, que originó la violencia. ¿Cuándo se había visto o se había escuchado en México tanto sobre desaparecidos, sobre fosas clandestinas? Esto tiene que ver con el periodo neoliberal, de estar buscando en terrenos baldíos, en basureros, en la sierra. Antes se sepultaba a los muertos en los panteones. Si acaso se hablaba de repente del canal o del borde de Suchiata, el basurero de aquí, ¿cómo se llama? Xochiaca, que por ahí podían ir a dejar desaparecidos. No, pero se convirtió. Entonces, ¿cómo van a querer regresar? Yo estoy seguro que Francisco González, el Milenio, no quiere eso.
Nadie en su sano juicio puede aceptar el horror de vivir así. Pero me faltan otros para Es que también sorprendió, presidente, que contestar. usted al parecer no le habían comentado nada sobre esta carta. No, lo comentó. pero ¿cómo tomar en serio algo de quienes constantemente están atacándonos? Si no es por la carta, es porque me corté el pelo en la oficina, o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México, por lo que sea. Denise Dres, imagínense, completamente opositora, está hasta en Wikileaks. ¿Se acuerdan de esos cables que se encontraron? Pues ella aparece ahí como informante en la Embajada de Estados Unidos en contra nuestra. ¿Cuándo fue eso? Como en el 2006. Son diferencias que vienen de lejos. López Dóriga, ay, Joaquín, me acaba de sacar una foto. Pongan la foto. Pónganla. Nada más es que es interesante. Es decir, a ver, lo de la carta. No, pues no es la carta. Si estaba yo a punto ahí de echarme un coyotito, si se han esperado un poco, a lo mejor me agarran. Pongan a López Dóriga. Era el que más dinero recibía en el sexenio pasado. Porque en el sexenio pasado inventaron o crearon lo del moche, ya no solo en publicidad, sino personal, a ciertos comunicadores. Y entonces Joaquín tiene el primer lugar en recibir dinero del gobierno anterior. ¿Y la foto? Pues es normal que la carta la difundan, den a conocer, la estén recreando en contra de nosotros. Es lo mismo acerca de tu primer pregunta. ¿Se va a tomar muestra a los niños antes? Pues ya se ha informado en salud, pero si hace falta, pues se toman las muestras. Pero eso lo va a decidir el sector salud. La otra pregunta que hace, ¿cuántos cree usted que se van a contagiar? Yo no quiero que se contagie nadie, corazón. Me gustaría que no hubiese contagios, que nadie sufriera. Nada más que a los de la W no les puedo pedir a sus niños y a sus nietos porque los dueños son de España, para que me ayuden a convencerlos. Nada más que en España sí van a clases.
Miren, miren la foto, mírenlo, pero ¿cómo le puso? Miren. Las giras cansan. Estaba yo a punto de echarme un coyotito. Están al tanto de todo, buscando las podridas. Pero se entiende, es legítimo. Ya quítala porque sí está. Pon mejor la del peluquero, de Álvaro. Esta también les molestó. Miren. ¿Es de dónde? No, de la Boston es de allá de Tlalpan. Álvaro me corta el pelo, es el único que me toma el pelo, desde hace más de 20 años. Y una vez, porque a veces por las giras no podía yo ni ir a la Boston ni con Álvaro, y en los pueblos, y una vez en Jalapa, 2 veces me cortaba el pelo una compañera, muy bien, los peluqueros, estilistas, son gente de primera. Les mando un saludo a todas, a todos. Pero es que ya me hacía falta una sacada de punta. Muy bien. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros 2 canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.